Muy buenas noches, apreciados hermanos, hermanas que en esta noche nos acompañan a través de las redes sociales. Es un gusto poder dirigirnos hacia ustedes y así estudiar la palabra bendita de nuestro Señor. Quisiera tomar una lectura bíblica del libro de Juan en el capítulo 9, el versículo 41. El Señor dice así en su palabra: Jesús les dijo: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. En consideración de esta porción vamos a hacer una oración a nuestro Padre Celestial para pedir su dirección. Querido Dios y amado Padre que esté en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos dirigimos a este altar en el cual tú nos concedes esta oportunidad de elevar nuestras plegarias a tu nombre, como también en este culto de este primer día de la semana, concédenos tu bendición y la oportunidad de estudiar y escudriñar tu palabra, sabiendo que tú tienes algo que nos quieres enseñar en la lectura, en el estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para comprender y andar bajo sus estandartes y caminar contigo. Te agradecemos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, sean cordialmente bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a este culto de este primer día de la semana. Es un gusto estar con ustedes en esta ocasión para poder presentar la palabra del Señor. En esta noche vamos a estudiar un tema titulado Grados de responsabilidad por la luz recibida. Vamos a estudiar y esbozar este importante tema acerca de la responsabilidad que nosotros tenemos por la luz que hemos recibido. Aquí en la palabra del Señor, en el libro de Juan, en el capítulo 9, registra algo interesante. En el versículo 1, dice: pasando Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y los discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, esto o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús: no es que haya pecado ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Interesante, el Señor Jesucristo les habló claramente que no era por el pecado de su padre ni de él mismo por el cual el muchacho había nacido ciego, sino dice claramente para que las obras de Dios se manifestasen en él. Hermanos, según los judíos creían de que cuando alguien nacía ciego era por una maldición, ya sea por una opción de los padres que repercutía en los hijos o por un pecado que el hijo había cometido y éste había nacido ciego. Esa era la teoría que se tenía en ese entonces. Pero el Señor Jesucristo en esa ocasión vino y dijo claramente: es para que las obras de Dios se manifiesten. Y él dijo así: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede obrar. Y dice el texto: entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Esa expresión la vamos a ir viendo en nuestra presentación. Hermanos, en ese momento el Señor escupió y con el polvo hizo saliva, y al hacer saliva, hizo lodo, de la saliva, y le dijo: vaya a lavarse en el estanque de Siloé. Y allá se fue a lavar, y cuando se lavó, vino viendo el ciego. En ese momento los fariseos lo llamaron y le indagaron preguntas, haciéndole de que cómo había recibido la vista. En ese entonces, hermano, este ciego le dijo el Señor que él había recibido. Un hombre le había dicho que tomase el lodo en sus ojos y que se fuese a lavar en el estanque. Ahora, ¿por qué razón los fariseos le hicieron estas preguntas? Le indagaron.
El versículo 14 dice, y era sábado cuando Jesús hizo el lodo y le abrió los ojos. Por esa razón, los fariseos creían de que una persona no podía ni escupir porque se creía de que estaba transgrediendo el mandamiento del sábado, y mucho más o mucho menos tomar saliva o lodo, ya hecho lodo la saliva, y ponérselo en los ojos e irse a lavar. Eso era una penalización grave entre los fariseos. Entonces el Señor, cuando al muchacho lo indagaron, el muchacho respondió, llamaron a sus padres. El padre le dijeron esta expresión, el versículo 21, ¿edad tiene? Preguntadle a él y él hablará por sí mismo. Hermanos, los fariseos querían sacar algo en el cual acusar al Señor Jesús. Cuando no pudieron sacarle lo que querían, ¿saben lo que hicieron? En el versículo número 34 dice, respondieron y le dijeron, naciste enteramente en pecado, ¿y tú nos enseñas? Y le expulsaron. ¿Por qué le expresaron esto? Porque él dice claramente, le atribuye al Señor este punto. El versículo 32 dice, desde el principio del mundo no fue oído que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si este hombre no fuera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, naciste enteramente en pecado, ¿y tú nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Bueno, los fariseos habían cegado sus ojos ante la verdad que tenían por delante. Habían rechazado ver a quien se había atribuido a sí mismo la luz del mundo. Dice el Señor, yo soy la luz del mundo. Y estos fariseos habían decidido o habían optado por negarse de no ver esa gran luz o ese gran milagro o al mismo maestro como la luz del mundo. Los siguientes textos dice, el versículo 37, Jesús cuando lo expulsaron, el ciego que no había visto, a quien le había devuelto la vista, se encontró con el Señor Jesús, respondió a él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? ¿Por qué razón? El Señor hace la pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió, ¿quién es Señor para que crea en él? Y Jesús le dijo, ¿le has visto? Y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y Jesús dijo, para juicio yo he venido para este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Hermanos, aquí vemos algo muy interesante en esto. El Señor les declara a los fariseos de que el pecado no consistía en que fuesen ignorantes de las cosas, sino en hacerse, como dice el dicho, de la vista gorda de las cosas que nosotros miramos. O sea, negarse a ver las realidades que en ellas están enfrascadas. Por esa razón le dijo, si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas porque de sí vemos, vuestro pecado permanece. Es por eso que nosotros debemos de ir viendo estos puntos. Yo voy a tratar de abordar unas 4 preguntas en relación al grado de responsabilidad de la luz que nosotros hemos recibido en nuestro caminar con el Señor. Vamos a ver qué hizo más grave el pecado de los escribas y fariseos. Ya vimos un ejemplo. Vamos a ver más adelante qué dice el Señor en el libro de Juan, en el capítulo 15, el versículo 22. Dice así la Sagrada Palabra. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. Hermanos, el Señor declara de que el hecho de estar entre ellos
el pecado permanecía en ellos porque ellos rechazaban ver el autor de la luz, el autor de la vida, y el Señor, al escucharse o al negarse a escuchar la palabra de Dios, esto fue lo que hizo más responsable ante la luz que habían recibido. La Biblia comentada, la página 140, es impresionante este punto, y yo quisiera leerla con ustedes. La página 140 del Nuevo Testamento dice así: los que tienen una oportunidad de oír la verdad y sin embargo no se esfuerzan por oírla ni comprenderla, pensando que si no oyen no serán responsables, serán considerados culpables ante Dios. Lo mismo como si lo hubieran oído y rechazado. No habrá excusa para los que elijan caminar en el error cuando podrían haber entendido lo que es la verdad. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Dice claramente, los que tienen una oportunidad de oír la verdad y sin embargo no se esfuerzan por oírla ni comprenderla, pensando que si no oyen no serán responsables, serán considerados culpables ante Dios. Qué fuerte esta expresión. Cuando nosotros, al igual que los fariseos, vemos las cosas y nos hacemos de la vista gorda, como decimos, somos responsables como si la hubiésemos comprendido o entendido esta verdad. Por esa razón es la gravedad del pecado que uno atrae cuando uno rechaza el escuchar la luz que el Señor nos ha provisto. Ahora, ante esta situación, cuando nosotros venimos y escogemos oír la verdad, porque en este caso no hay término intermedio, dice, ¿acepta el Señor una obediencia parcial de su pueblo? Vamos a ver lo que dice el libro de Mateo, capítulo 28, el versículo 20. Un texto muy conocido. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces, ¿acepta el Señor una obediencia parcial? No, hermanos. Nosotros debemos de enseñar todas las cosas y no solamente enseñarlas. Dice, todas las cosas que os he mandado, y guarden, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, nosotros no solamente debemos de enseñar, sino que también debemos de guardar las cosas que el Señor nos ha enseñado. ¿Para qué? Para que Él esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿acepta Dios una obediencia parcial? ¿Aceptó la de Caín? No. ¿Aceptó la de Saúl? No. ¿Aceptó la de Usa? Tampoco. Tampoco aceptará la de nosotros si nosotros obedecemos parcialmente una cosa y la otra no. Joyas 3, página 355 dice, algunos profesos cristianos aceptan ciertas porciones de los testimonios como un mensaje de Dios, pero rechazan los que condenan sus costumbres favoritas. Tales personas trabajan para su mengua y la de la iglesia. Es de todo punto esencial que andemos en la luz mientras la tenemos. Hermanos, no podemos decir esta parte me gusta y esta no, o con esta voy y lo otro no. No, debemos de ser consistentes, concienzudos de que la verdad que tenemos debemos estar seguros de andar en ella. Joya 2:420 dice, algunos maestros y administradores, convertidos solo a medias, son piedras de tropiezos para otros, ceden en algunas cosas y hacen reformas a medias, pero cuando sobreviene mayor conocimiento, rehúsan avanzar prefiriendo trabajar de acuerdo con sus propias ideas. ¡Wow! Qué impresionante esto, hermanos. No podemos tener una verdad en alto como bandera y la otra bajarla. Debemos de ser consistentes con lo que nosotros profesamos ser. Tercer pregunta.
¿Qué dice el Señor acerca de los pecados cometidos en los tiempos de ignorancia? Un texto muy conocido, Hechos 17:30, nos dice así: pues Dios, habiendo pasado por alto ese tiempo de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, el Señor, eso es lo que dice: los pecados cometidos en ignorancia son pasados por alto. Consejos sobre el régimen alimenticio, la página 21 dice: Dios nos ha tolerado durante el tiempo de nuestra ignorancia. O sea, eso es pasado por alto. Pero tan pronto como la luz brilla sobre nosotros, Él nos exige que cambiemos nuestros hábitos destructores de la salud y que nos coloquemos en la debida relación con las leyes físicas. Hermanos, eso es cierto. Cuando nosotros miramos o consumimos, ya sea comida o bebida, que perjudican nuestra salud, es cierto, el efecto lo vamos a tener en nuestro cuerpo, pero hasta allí no constituye pecado. Pero cuando la luz viene, ahora, si nosotros seguimos participando en ellos, sí constituye no solamente en detrimento a nuestra salud física, sino que también en detrimento a nuestra salud espiritual. Por eso es que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Volviendo a la Biblia comentada, la página 140 del Nuevo Testamento, dice así: no seremos considerados como responsables por la luz que no ha llegado a nuestra percepción, sino por lo que hemos resistido y rechazado. Un hombre no puede posesionarse de la verdad que nunca se le ha presentado, y por lo tanto no podrá ser condenado por la luz que nunca tuvo. Pero si tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje y de llegar a familiarizarse con la verdad, y sin embargo se negó a aprovechar su oportunidad, estará entre aquellos a quienes Cristo dijo: ¿no queréis venir para que tengáis vida eterna? Nadie será condenado por no haber prestado atención a la luz y al conocimiento que nunca tuvo y que no pudo obtener. La verdad que ha llegado hasta su entendimiento, la luz que ha brillado en el alma, los condenará en el juicio. Nosotros seremos justificados por lo que conocemos y seremos condenados por lo que conocemos. El Señor ha dicho repetidas veces en diferentes partes de la Biblia, dice que nosotros vamos a dar cuenta de lo que hemos recibido, no de lo que no hemos recibido. Hablando de la generosidad de los corintios, y que tiene también su aplicación hacia lo que estamos considerando, en el libro de 2 de Corintios, el capítulo 8, vemos casi algo similar. Dice aquí, 8:12, porque si primero hay la disposición, será acepta, según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Dios espera la voluntad dispuesta, o espera que nosotros andemos en la luz por lo que conocemos, no por lo que no hemos conocido. En otras palabras, si nosotros hemos recibido la luz en toda su esplendorosidad, se requiere que nosotros andemos en ella. No debemos volvernos ignorantes ante ese conocimiento que tiene Dios marcado hacia nosotros. Ahora vamos a ver este último tópico, la última pregunta: ¿cuál es el trato de Dios con los que han recibido mucha luz y los que han recibido menos luz? Esa expresión es muy interesante y me llama mucho la atención. En lo personal, déjenme decirle que cuando yo leí este texto, determiné ponerme en los dos pies aquí donde estamos. ¿Por qué? Porque ya la luz fue manifestada a mi persona y este texto me despertó. Lucas 12, 47 y 48 dice así: y aquel siervo que sabía la voluntad de su señor y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin saberla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque al
porque al que mucho le es dado, mucho le será demandado. Y al que encomendaron mucho, se le será pedido. Hermanos, aquí es bien resaltante. El que poco, poco será azotado, pero recibió la luz, entonces va a ser compensado de acuerdo a la luz que ha recibido. Y al que mucho, mucho se le demandará. La Biblia comentada, la página 94, dice así: la prueba de Dios para los paganos que no tienen luz y para aquellos que viven donde ha sido abundante el conocimiento de la verdad y de la luz es completamente diferente. Acepta de los que están en tierras paganas un aspecto en la rectitud que no les satisface cuando es ofrecido por los que viven en países cristianos. No exige mucho cuando no se ha dado mucho. En otras palabras, si en países paganos se vive a la altura de la luz que hasta ahí se llega, que no sería lo mismo que aquella participación la viviera en un país cristiano, porque si la vive, entonces se constituiría pecado. En otras palabras, si Martín Lutero estuviera viviera en este tiempo, él no estaría viviendo a lo que vivió en su tiempo, sino que estaría aún en un nivel más alto de lo que el tiempo actual está exigiendo. Y cada uno de nosotros de esa manera es probado. Cada día con Dios, la página 220 dice: muchos que no han tenido los privilegios que nosotros hemos tenido, irán al cielo antes que aquellos que han tenido gran luz y no han caminado en ella. Muchos han vivido de acuerdo con la mejor luz que han tenido y serán juzgados consecuentemente. El texto es claro en ese punto. Los hombres serán juzgados de acuerdo con la medida de la luz que ha sido dada. En eso debemos de tener muy claro. Conflicto de los siglos, la página 175 dice: nuestra responsabilidad es más grande que la de nuestros antepasados. Somos deudores por la luz que recibieron ellos y que nos entregaron como herencia, y deudores por la mayor luz que nos alumbra hoy procedente de la palabra de Dios. Hermanos, a nosotros se nos pide un tantito más de lo que a aquellos se les pidió. Por consiguiente, nosotros tenemos un mayor grado de luz, por consiguiente, tenemos que vivir a la luz que nosotros tenemos. La verdad nunca ha sido estancada, siempre va en progreso. Por eso, Proverbios 4 dice: la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Hijos e hijas de Dios, la página 202, dice aquí: andad en la luz. Andar en la luz significa ser decidido, pensar, ejercer fuerza de voluntad en un ferviente intento de representar a Cristo en la dulzura de su carácter. Significa apartar toda lobreguez. No debéis descansar satisfechos diciendo solamente soy un hijo de Dios. ¿Estáis contemplando a Jesús y al contemplarlo os estáis transformando a su semejanza? Caminar en luz significa avanzar en el desarrollo de los dones espirituales. Pablo declaró: no que haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, pero olvidando ciertamente lo que queda atrás, al contemplar constantemente el modelo me extiendo a lo que está adelante. Caminar en la luz significa caminar rectamente, caminar en la ley de Jehová,
caminar por fe, caminar en el Espíritu, caminar en tu verdad, caminar en amor, caminar en novedad de vida. Esto es perfeccionar la santificación en temor de Dios. Hermanos, a cada uno de nosotros eso es lo que nos es ofrecido, el caminar con Dios, es andar en la luz que nosotros hemos andado. Y cuando nosotros caminemos en la luz que nosotros hemos andado, el Señor dice estas expresiones. En el libro de Mateo, el capítulo 5, el versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Se acuerdan quién constituía la luz del mundo? Dijo el Señor Jesús, yo soy la luz del mundo. Y cuando nosotros andamos en la luz del mundo, que es Jesucristo, Él dice ahora, vosotros sois la luz del mundo. Y después dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende un candil y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra todo lo que está en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Bueno, ese es el propósito por el cual Dios quiere que nosotros andemos en la luz que Él ha deseado que caminemos en ella. Cuando nosotros andemos en la luz, que es nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos, y de esa manera hablaremos el toque del primer ángel que dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y dadle gloria a Dios es reproducir el carácter de Él en nuestra vida y de esa manera glorificar el nombre de Dios, de tal manera que otros digan, este es cristiano. Así que, hermanos, el apelo en esta noche para cada uno de nosotros es, andemos en la luz de Dios y nosotros lleguemos a ser faroles en el camino de otros. Y cuando nosotros decidamos andar en la luz que Dios ha dado, no seremos piedra de tropiezos para otros, ni seremos contados entre aquellos que dirá el Señor, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, sino que Él nos dirá, venid, benditos de mi Padre, a heredar el reino de los cielos. Es por eso, hermanos, que le invitamos que seamos fieles en donde nos encontremos, y mayormente en este tiempo en el cual nos encontramos, algunos bien acurrucaditos en nuestros hogares, otros tal vez andando de un lugar a otro, pero dejemos que la luz de la verdad brille a través de nuestras obras y así glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Que el Señor pueda bendecirnos, ayudarnos a ser una luz en este mundo de tinieblas, y que el Señor derrame sus más ricas bendiciones en nuestros corazones. Ese es mi deseo. Amén. Para terminar con nuestro tema, vamos a pedirles que nos acompañen con una oración final para pedir a Dios su bendición. Padre eterno y misericordioso Dios, sabemos la importancia que tiene el que nosotros andemos en la luz de Dios. Sabemos que hemos pecado porque no hemos andado en la luz que has puesto delante de nosotros. Perdónanos, Señor, y ayúdanos para que podamos andar en la luz de Dios tal cual en su palabra lo ha manifestado. Danos gracia y tu buen espíritu en nuestros corazones, y conforta los corazones de aquellos hermanos que padecen de enfermedades y sobre todo de esta pandemia,
concédeles tú el confort y la salud y el ánimo en sus corazones. Derrama tus bendiciones en nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, feliz noche y que el Señor les bendiga y les guarde. Ese es mi más sincero deseo. Amén.